Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a visitarle la estantería de los libros de filosofía judía del Anaquel de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y qué libros nos vas a recomendar hoy? ¿Qué tal, querido Jorge? Bueno, hoy vamos a colocar en el anaquel y vamos a recomendar un libro de filosofía y que refiere a quizás uno de los filósofos judíos más importantes del siglo XX, y añado uno de los filósofos sobre los que ha depositado su atención y más bibliografía secundaria ha sido publicada. Es copiosa la cantidad de textos, de papers, de libros de artículos académicos sobre el pensamiento filosófico de Manuel Levinas. Es incluso más allá del pensamiento judío, de lo que podemos llamar filosofía judía, es uno de los filósofos del siglo XX que han concitado el mayor grado de atención por parte de los académicos y los especialistas, quienes se dedican a la filosofía, sobre todo al área de la fenomenología y de la ética, que son, digamos, las dos áreas principales y del pensamiento judío que atañen al pensamiento de Manuel Levinas y sobre los cuales el pensamiento de Levinas tuvo una intervención decisiva y crucial. Ahora, el libro que vamos a colocar hoy en el anaquel tiene algunas notas distintivas sobre las que ahora me gustaría detenerme. La primera es que es un libro de edición muy reciente. Este es un libro que se editó en el 2021. El autor es un académico, un profesor universitario e investigador de filosofía chileno, Cristóbal Balbotín. Trabajó muchos años, investigó muchos años en Alemania y actualmente tiene a su cargo las materias de filosofía en la Universidad Austral de Chile, si no me equivoco. El libro en cuestión se llama Levinas, tiene un título largo, Levinas o la posibilidad de un republicanismo social medio libertario. El título ya es una declaración de principios y es, digamos, la enunciación casi de una tesis, ¿no? Es un libro que ya tiene un título con mucha carga teórica. Ya en el título, como diríamos en Argentina, pone toda la carne al asador, ¿no? Se juega todo en ese título. Un poco el título recoge y resume la hipótesis principal del libro. El texto, entonces, como decía, tiene varias notas distintivas. Una es un libro que acaba de ser publicado. El libro está, por supuesto, en español. La edición del libro, la editorial, es una editorial, una cuestión curiosa, es una prestigiosa editorial de libros de filosofía, en este caso suiza, o la casa originalmente de publicación estaba en Berna, en Suiza, pero el texto está enteramente en español. Es una editorial suiza con asiento en Berna, pero el libro está totalmente en español. La editorial es Peter Lang, y quizás lo más importante, podríamos decir que hasta acá el envase, es un libro de 200 y pico de páginas, es una edición muy cuidada, y en cuanto al contenido, que es, digamos, quizás entre comillas, lo que más nos interesa, sin desdeñar, como esto es un anaquel, es una biblioteca, leamos, y somos bibliófilos, le damos mucha importancia también al cuidado de la edición, y en este caso el cuidado de la edición es impecable. Pero en cuanto al contenido, y hablamos de la hipótesis que queda de alguna manera declarada en el título, la hipótesis y el contenido del libro
es importantísima, sobre todo porque no solo es rigurosa y bien fundamentada, sino que es audaz. Se trata de un libro que asume un problema en la filosofía de Levinas, un problema que ha sido transitado por varios comentadores de la obra de Levinas, analistas de la obra de Levinas, por ejemplo por Paul Ricoeur, por ejemplo por Jacques Derrida, por ejemplo por Gerard Bensoussan, entre otros, Jacques Rolland, ¿no? Por mencionar Simon Critchley, solo por mencionar algunos comentaristas y analistas de la obra de Levinas, se han topado, que se han tenido que confrontar con un problema que plantea la empresa filosófica de Levinas, que es cómo Levinas resuelve el pasaje de la ética, en el caso de Levinas descansa en la prioridad absoluta del otro, en la disposición del sujeto a la solicitud, al requerimiento, al llamado, al emplazamiento, al pedido, a la demanda que viene del otro, frente a la cual yo quedo en situación de responder no a ese llamado, a esa invocación del otro, con el problema político que complica esta relación unilateral y asimétrica con el otro, porque el problema político incorpora una pluralidad de otros, incorpora al otro del otro, o al otro que el otro, incorpora al Estado, incorpora a que, siendo una pluralidad, hay muchos otros que me demandan y yo debo mensurar, debo sopesar, debo decidir a quiénes atender, quién entre esos otros tiene prioridad para ser atendido. Estamos como en una situación hospitalaria. ¿Quién es el que debe ser atendido primero? ¿El que se le rompió la pierna? ¿O el que tiene un problema urgente? ¿O el que tiene un problema? Esto, digamos, para ser un ejemplo un poco común, o para que esto que parece tan abstracto pueda ser graficado, pero todos los dilemas entre lo importante, lo urgente, la prioridad, todas las cuestiones que llegan cuando no se trata de la ética del llamado del otro, sino de las políticas de cuidado y las demandas de una pluralidad, de un conjunto, cuando pasamos de lo social a la socialidad. Toda esta cuestión en los intérpretes de Levinas es un problema, porque en los propios textos de Levinas, en el decurso de su empresa filosófica, es un problema que va teniendo respuestas diversas, a veces aparentemente contradictorias, a veces pareciera que Levinas da un salto y, incorporando la figura del otro como tercero, traiciona, digamos, la ética queda traicionada necesariamente por la política, y que esta es una traición necesaria, dice Levinas en griego, anankestenai, una detención necesaria de la demanda ética, de la dimensión ética, para dar lugar a la dimensión política, al Estado, a lo que recién
mencionaba como las demandas múltiples en las que tengo que elegir a quién atender, en las que tengo que comparar, en las que tengo que incluir un principio de justicia que supone la mensurabilidad, la comparación, la medida, todo aquello que parece ir en una dirección contraria a la ética, donde no hay mensurabilidad, donde no hay medida, donde solo hay un estado de disponibilidad ante el requerimiento del otro. Todo esto que constituye un problema para los lectores de Levinas, y ya podemos advertir que este no es un libro introductorio a Levinas, es un libro que asume un problema y que, para usar un término que usé recién, que demanda un lector de algún modo ya familiarizado con la lectura de Levinas. A veces recomendamos libros o colocamos libros en esta biblioteca que funcionan como introducción, a veces hay libros que funcionan como introducción y al mismo tiempo complejizan el tema, y hay libros que directamente están dedicados a un lector ya aficionado con la temática. En este caso sería el último caso, ¿no? Ya estamos hablando de alguien que ha leído Levinas, entonces puede disfrutar, puede gozar de discutir un tema específico en Levinas. El libro, por último, resulta muy interesante, como un término que utilicé antes, porque es un libro atrevido, en el sentido es un libro audaz, es un libro que discute, que propone una tesis, que discute con otros autores, y lo interesante es que el ritmo de este libro está sincopado, está construido el ritmo por dos grandes debates que mantiene el autor. Por un lado, el autor discute, si bien recoge algunas iluminaciones de Derrida sobre el pensamiento de Levinas, básicamente discute algunas interpretaciones de Derrida acerca de la articulación de lo político y de lo ético en la obra de Levinas. Esto que decía yo que es el nudo del libro. Y el otro gran interlocutor del libro es el filósofo Paul Ricoeur, y también, de nuevo, Cristóbal Balbotín discute con Paul Ricoeur acerca de este problema del pasaje de lo ético a lo político. Para terminar, diría que es un libro relevante para tener en la biblioteca, sobre todo porque la cuestión política, el paso de la ética a la política, también pone en juego muchas cuestiones vinculadas al acervo de la tradición judía, como por ejemplo toda la tradición de amparo y de amparo hacia las leyes sociales, de amparo hacia la viuda, el extranjero, el huérfano, que son la filosofía política, las instituciones de amparo, de cuidado, leyes sociales, la filosofía política y el pensamiento social y político encuentran en la tradición judía un precedente mucho más relevante que las teorías griegas de la polis y toda la tradición griega. Si bien en los aspectos formales es el gran antecedente y es la matriz del pensamiento político y filosófico político, toda la herencia de lo social articulándose con la filosofía política seguramente va a derivar en la socialdemocracia alemana, en Hermann Cohen, en la importancia del cuidado social. Hay un antecedente que se articula muy bien con el pensamiento de lo político en Levinas. Y
Positivamente, nuestro autor concluye en que el pensamiento de Levinas, en su aspecto social y político, puede ser marcado, para no usar la palabra definido, que es una palabra que cierra demasiado, puede ser encuadrado en lo que el autor denomina un republicanismo social libertario. Republicanismo porque encuentra en Levinas un vínculo con las mejores tradiciones francesas republicanas, que de alguna manera se sustraen al pensamiento liberal sajón y que se enmarcan más bien en el pensamiento republicano francés. Aspecto social, al que hacíamos mención recién, cuando incluso nos referíamos a la tradición judía de cuidado, de amparo, y el pensamiento libertario, que también aparece en el pensamiento de Levinas como una crítica al arjé, a todo lo que sea fundamento, principio, y de allí deriva un principio anarquista, compartido, por ejemplo, por Gershon Scholem, que también se autopercibía anarquista en su pensamiento, que si uno quiere hilar más fino, la renuencia de todo el pensamiento judío desde Saúl y David a las formas estaduales, monárquicas, en general al Estado, a la figura del Estado. Así que, Jorge, recomendamos y colocamos el libro en la biblioteca, este libro de reciente aparición de Cristóbal Balbotín, sobre todo para quienes estén ya familiarizados con el pensamiento de Levinas y quieran profundizar y disfrutar de una buena discusión filosófica. Pues para todos ellos va dedicada esta entrega, este libro que se añade al anaquel, y seguiremos contando con más libros en próximas entregas. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima. Por favor, querido Jorge, hasta luego.